¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Como siempre, le invitamos a que se quede, a que esté aquí con nosotros para mantenerse muy bien informado de lo que sucede en nuestro estado. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto estar aquí en esta mesa de información con Mayra Vences. Mayra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches ya a los que nos están siguiendo también a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos en el Facebook Live y también en el YouTube como Tele Yucatán. Ahí, por supuesto, nos puede hacer llegar pues cualquier información, denuncia ciudadana, lo que usted quiera, ahí nos lo puede escribir. Y Carlos, por supuesto, las líneas 940-7600 para que nos llamen. Así es. ¿Y qué te parece si comenzamos con la información? Le comento, en marcha el foro de consulta Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, un espacio en donde se priorizan los derechos e impulsan también las acciones para el respeto a la dignidad de las mujeres. En el marco de la inauguración del Foro de Consulta Pro Igualdad 2019-2024, Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, anunció que pese a la difícil situación económica que pueda atravesar la entidad, el presupuesto asignado a la Secretaría de las Mujeres continuará incrementándose, esto con el afán de fortalecer más su presencia, en especial en el interior del estado. El tema de las mujeres y el erradicar la violencia contra ellas no es un tema de moda, es una prioridad de mi gobierno, señaló el mandatario estatal. Y fue por eso que decidimos hacer este incremento de presupuesto. ¿Para qué? Para poco a poco ir cambiando la realidad que se vive en Yucatán en el tema de violencia contra las mujeres. Es como podemos avanzar más rápido en este tema que nos importa a todos. Yo comentarles, y voy a aprovechar para hacer la pausa, el anuncio comercial. El próximo año la Secretaría de las Mujeres va a volver a tener un aumento del presupuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos... ¿Por qué? Porque necesitamos seguir reforzando la presencia de la Secretaría de las Mujeres en el interior del estado. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gazmán Silverman, felicitó al gobierno estatal que transformó el Instituto de las Mujeres en secretaría, elevando su nivel e incrementando en un 60% su presupuesto, lo que lo convierte en un referente nacional. Yucatán es uno de los pocos estados que cuenta con un mecanismo para el adelanto de las mujeres con el nivel de secretaría. Y quiero aprovechar este momento para expresar, como lo dije, mi más sincera felicitación por crearla en noviembre de 2018 con un incremento presupuestal de más del 60%. Ejemplo nacional. Este foro de consulta tiene como objetivo incorporar las visiones, intereses, propuestas de las mujeres y niñas en la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Con imágenes de Adriana Redondo, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Por otro lado, el incremento del presupuesto que anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal es reflejo del compromiso asumido para construir una sociedad con igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres. Así lo señaló la secretaria de las Mujeres, María Herrera Páramo. Está dándole importancia real, concreta, es parte de finalmente de los hechos frente a caminar hacia la igualdad sustantiva y en contra de la violencia hacia las mujeres, el que se dote de presupuestos. ¿Por qué? Porque el trabajo fuerte está en el interior del estado y no nos son suficientes las manos que tenemos para esto, y por eso hoy lo anunció. Fue una sorpresa para mí muy agradable, porque sí se requiere mucho trabajo y hay un acuerdo nacional en el que se tiene que trabajar para construir este plan. Y autoridades estatales abordaron las diversas estrategias que la Secretaría de Salud Estatal y la Dependencia Federal ya están realizando, ya están llevando a cabo de manera conjunta con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y ofrecer servicio de calidad médico a los yucatecos. El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, con quien abordó diversos temas para mejorar la salud de los yucatecos.
El titular del Ejecutivo Estatal y Robledo Aburto abordaron las diversas estrategias que la Secretaría de Salud y el IMSS realizan para fortalecer el sistema de salud y ofrecer servicio médico de calidad a los yucatecos. Los temas abordados fueron intercambio de servicios no saturados para especialidades como consultas externas y estudios de laboratorio, ultrasonidos, mastografía, tomografía y electrocardiograma, proporcionados por medio de los hospitales generales Agustín Morán de Valladolid, Psiquiátrico Yucatán, Unidad de Especialidades Médicas de Oncología Ambulatoria. El gobierno del estado aplica el programa médico a domicilio que lleva atención a adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas imposibilitadas para moverse, así como a mujeres embarazadas en 40 municipios quienes reciben servicio en sus casas. También desarrolla el esquema médico 24/7 que ofrece atención al finalizar el horario de labores de los centros de salud o clínicas públicas de otros 25 municipios del estado. Luego, Viladosal se reunió con el consejero jurídico del Gobierno de México, Julio Scherer Ibarra, con quien acordó trabajar para fortalecer los instrumentos jurídicos en el estado, ofreciendo confianza, certeza y seguridad a las familias yucatecas. Tele Yucatán te informa. El medio ambiente requiere que todas y todos sumemos esfuerzos para minorar el impacto de nuestros hábitos y prácticas de nuestra vida cotidiana, y para que justamente más emprendedores tengan iniciativas verdes, se ha lanzado la convocatoria Cada Gota Cuenta. Así que aquí le tenemos todos los detalles. Con el propósito de incentivar el apoyo de los emprendedores verdes, una conocida marca cervecera, en colaboración con el Instituto Yucateco de Emprendedores, dio a conocer la convocatoria para el Green Challenge, Cada Gota Cuenta, en donde se espera la participación de más de 100 proyectos de la región sur-sureste. La convocatoria ofrece premios de más de 1,5 millones de pesos, enfocados a incentivar la participación de los emprendedores ecológicos con proyectos que permitan mejorar la calidad de vida y aprovechamiento del agua. El día de hoy nos tenemos que preocupar por el tema del agua, independientemente que quizás en la península no es un tema que nos preocupe tanto el desabasto del agua como sí lo puede tener estados como Sonora, por ejemplo, o Baja California. Esta es una convocatoria nacional y en ese sentido pues tenemos que nacionalmente promover y procurar este tema que sí creo que es vital, ¿no? Para nosotros el tema ecológico es tema del Estado y por ello el compromiso de hacer las sinergias para impulsar esta convocatoria, señaló el director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco. Son temas que estamos trabajando todos los que formamos parte de Yucatán. Y aquí hablamos de la iniciativa privada, de la academia, de la sociedad civil organizada, y que este tipo de iniciativas, por supuesto, nos dan mayores oportunidades a todos los que estamos en el Estado para poder seguir desarrollando proyectos que permitan la mejora de la calidad de vida de las personas y, por supuesto, que esta mejora se vea reflejada en una mejora de las condiciones económicas. La convocatoria está abierta a partir de hoy hasta el 15 de septiembre. Con imágenes de Luis Medina, el informe es de Álvaro Martínez. Tele Yucatán te informa. En marcha, curso de capacitación para aprender a realizar publicidad por internet, el cual, le comento, será impartido por un joven emprendedor que desde los 19 años de edad trabajó para Google. Dirigido a jóvenes emprendedores que buscan profesionalizarse en marketing digital, el 28 y 29 próximos, Juan Lombana impartirá el curso de Google Ads, donde abordará temas de interés para empresas de alto impacto. Pedro Cárdenas, presidente de la empresa organizadora, dio a conocer los pormenores del curso que abordará las herramientas necesarias para utilizar en marketing digital. Consideramos que es una gran oportunidad para aquella persona que está iniciando haciendo publicidad en internet o hasta una persona que ya tiene cierto recorrido trabajando con marketing digital. También seguramente es un taller, un curso que le aportará muchos conocimientos. Si una persona asistiera que no tiene un emprendimiento, no tiene un negocio, simplemente está buscando mejorar su currículum o su perfil profesional, definitivamente esta certificación es algo que ya las empresas piden como requisitos base. Juan Lombana es referente de éxito en el marketing digital, que inició en la promoción de una modesta empresa de quesos y ahora se posiciona como uno de los mejores marketers del mundo. Tele Yucatán te informa.
Y ahora sí vamos a hacer la primera pausa, pero quédese con nosotros, tenemos más información al regresar. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. El PRD se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corroboran nuestros logros. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza. Y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. México requiere un partido fuerte de izquierda que vea por ti y por tu gente. Forma parte del PRD. Cambiando para ser mejores. PRD. Continuamos con más aquí en Teleyucatán Te Informa, gracias por seguir en sintonía y le cuento, en Yucatán tenemos una gran cantidad de cuerpos de agua dulce a comparación de otros puntos del país que por temporadas pues batallan para consumir este recurso. Sin embargo, en nuestro estado aún no existe un monitoreo idóneo para medir los niveles de contaminación en el agua. Hasta que no exista un monitoreo correcto del acuífero en Yucatán, no se puede determinar un nivel de contaminación y para ello conjuntan esfuerzos tanto el gobierno estatal como federal para abatir este rezago sobre el tema. Ahorita la Secretaría en conjunto con el gobierno federal, con la Conagua, estamos reforzando el sistema de monitoreo de agua del acuífero de aquí en el estado. Esto porque hay un gran rezago en cuanto a medir la calidad del agua y eso que hace la Secretaría en este momento. No quisiéramos hoy en día decirlo hasta que no se tenga todo el sistema de monitoreo del acuífero para contar con los elementos precisos y contundentes sobre cómo se encuentra, en qué grado se encuentra vulnerable el acuífero. Se espera que en unos 6 meses se pueda tener ese monitoreo del manto acuífero. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Yucatán está reforzando todas las medidas necesarias de vigilancia en puntos que puedan generar ese tipo de contaminación, como las agroindustrias, por ejemplo. Con imágenes de Luis Medina, Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa. Y vamos a conocer lo que sucede en el puerto de Progreso con la entrevista que nos presenta esta noche Livia Ojeda. Mire, le cuento que esta tarde nos acompaña aquí en el estudio Julián Zacarías y él es presidente municipal de Progreso. Vamos a estar platicando un rato con él. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Livia? Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y hay muchas novedades en el puerto, como por ejemplo la inauguración del Malecón Internacional. Platíquenos al respecto. Sí, mira, realmente muy contento. Fueron muchos meses de un trabajo intenso en todo el municipio. Empezamos por temas de limpieza, temas de seguridad, recuperación de espacios públicos. Abarcamos muchísimos parques, empezamos a generar comunidad. El Malecón Internacional prácticamente 9 años en abandono y se empezó a hacer un trabajo intenso en la zona para rescatarlo. Inicialmente pensábamos en iluminarlo y esa iluminación fue sacando a la gente de sus casas y detectamos que se estaba creando comunidad que prácticamente no existía en el municipio. Normalmente en las noches ya la gente no tiene nada que hacer y hoy pues descubren un lugar que les permite caminar, ir a convivir en familia, ver diferentes atractivos, eventos culturales y realmente poquito a poco hicimos más y dejamos un malecón internacional de primera, digno de todos los progreseños para presumir, pero también digno para enseñárselo a todo el mundo. Hoy Progreso está en la boca de México, el Estado, y por qué no, por supuesto, también del mundo, porque hemos tenido diferentes reuniones junto con la Secretaría de Turismo y el gobernador del Estado, Mauricio Vila, para poder tener
esos acercamientos con las líneas de cruceros y puedan llegar a Progreso. Y todo este trabajo coordinado nos ha dado como resultados que para el 2020 vamos a estar recibiendo una afluencia importante de cruceros al municipio, y la parte que a mí me corresponde es preparar al municipio en servicios, en infraestructura, en seguridad, ser un puerto sustentable y darle a todos los ciudadanos un mejor ritmo de vida. Y justamente sobre ese tema, hablando también del Malecón Internacional de Progreso y del puerto meramente, ¿qué otras acciones o actividades se han realizado? Pues mira, nos enfocamos muchísimo en la recuperación de espacios públicos. Prácticamente todo estaba abandonado hace 11 meses. Quisiera poderte decir que iniciamos de cero, pero no fue así, no teníamos agua, los vehículos no arrancaban. Se ha hecho un trabajo coordinado, las diferentes direcciones están trabajando muy fuerte, excelentes servidores públicos, las personas que hoy conforman el Ayuntamiento de Progreso, y todos muy involucrados en la parte que les corresponde para sacar adelante al municipio. Tienen un alcalde que todo el día está trabajando y cada día les exige más, porque la ciudadanía cada día exige más y porque Progreso merece más. Si vamos sobre esa misma línea, se aproxima el informe. ¿Cuándo será? Mire, el informe estaba programado para el día 30 de agosto y están cordialmente invitados. Ahí vamos a poder dar a conocer a la ciudadanía, aparte de lo que ha pasado en las redes sociales en estos 11 meses, pues sí, que se enteren de los diferentes avances del municipio, que estén orgullosos hoy de Progreso. Hoy Progreso al fin tiene un progreso y hemos avanzado con recursos municipales, pero nos estamos preparando para poder administrar los recursos estatales y federales que se apliquen a donde deben de ser aplicados en el momento que lleguen y poderles entregar a todos los ciudadanos la mejor versión de Progreso. Pues estaremos pendientes entonces del informe, y aprovechando su visita, invitar a todos los televidentes a que visiten Progreso y el nuevo malecón. Definitivamente les invito mucho a conocer el nuevo malecón de Progreso. Ayúdenos a cuidarlo, es importantísimo, sean todos ustedes bienvenidos. Las instalaciones con mucho cariño, la playa está de primera, pero sí, Progreso es de todos y necesita de la ayuda de todos para cuidarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Claro que sí, muy amable de ustedes. Les recuerdo, él es Julián Zacarías, presidente municipal de Progreso. Y ahora sí, momento de presentarle el pronóstico del tiempo. El paso de dos ondas tropicales en la región ocasionará algunos chubascos dispersos en la entidad, pero conservando las temperaturas muy calurosas y el ya conocido efecto de bochorno. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, se espera que este miércoles ingrese a la península de Yucatán la onda tropical 26, generando a su paso aumento de nublados y probabilidad de chubascos en el noreste, centro y sur de Yucatán. Así que las temperaturas serán cálidas al amanecer y calurosas a muy calurosas durante el día, con mínimas de 35 y máximas de 40 grados Celsius, con vientos del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros en la costa. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa. Enseguida estamos de regreso. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Y en la inauguración de la exposición Mujeres y Derechos Humanos se anunció la convocatoria del 5º concurso estatal de fotografía Ambiente Sano y Derechos Humanos, que ofrece 20,000 pesos en premios. Al cortar el listón de la exposición en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana, convocó a fotógrafos profesionales y también aficionados a formar parte del concurso, que en esta edición tiene como tema central el derecho a un ambiente sano. La fecha límite para la entrega de los trabajos del concurso es el viernes 11 de octubre de 2019. Los premios son de 10,000, 6,000 y 4,000 para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. La muestra que se inauguró consta con un total de 16 imágenes y son resultado del 4º concurso estatal, cuyo tema central fue las mujeres. Y esta tarde nuestra compañera Lidia Mojeda platicó con el director del Palacio de la Música, Malek Rashid Abdallah Haddad, quien estuvo compartiéndonos pues cuáles son las actividades que tiene espacio en la capital yucateca. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y qué gusto saber que sigue con nosotros. Y ya le adelantaba al inicio del noticiero, vamos a tener una serie de invitados muy importantes. Y para empezar está aquí el licenciado Malek Rashid Abdallah Haddad, y ya lo sabe, él es el director general del Palacio de la Música. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio para platicarles un poquito del Palacio de la Música. No, al contrario, gracias por su visita y vamos a estar platicando de temas muy interesantes y que sé que va a ser del interés de todos los que están en casa. Arrancamos con las actividades que hay en el Palacio de la Música. Sí, fíjate que tenemos muchas actividades en el Palacio de la Música. Por sí solo, ya el Museo Interactivo es una actividad para hacer en familia, niños, jóvenes, adulto mayor. Es un lugar increíble que pueden ir. El Museo del Palacio funciona de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un lugar muy bonito, es un viaje por la música, desde la música prehispánica, nos vamos a la música sacra, la música prohibida, las culturas musicales, la música en el siglo XIX, la música de Yucatán, luego seguimos por la música en los medios como la radio, la tele, el cine, el teatro, y así los intérpretes, compositores, hasta la música contemporánea. Cuando decimos, oye, ¿qué hacer? Bueno, acá en el Museo Interactivo podemos pasarnos las 6 horas que está abierto, porque tampoco te va a ser suficiente. Como cuando agendas ir a un museo en el extranjero y dices, hoy voy a hacer esto, eso se puede hacer acá en Mérida, lo tenemos en el corazón de la ciudad, en el centro histórico, y pues bueno, invitarles a que vayan de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y recalcar que los martes es totalmente gratuito para los yucatecos que presenten una identificación oficial vigente. Y pues bueno, como actividades adicionales vamos a tener siempre, bueno, lo tenemos fijo, pero que sepan que los niños pueden ir a hacer esto los sábados y los domingos. Todos los sábados a las 12 del día tenemos un concierto didáctico, es decir, el artista lleva un instrumento como la guitarra, el violín, el arpa, el electrón o diversos instrumentos y va explicando desde cómo va generando su música, desde cómo suena, cómo se toca, cómo decidió ser músico, y los asistentes pueden ir participando con él para aprender un poco más de este instrumento. De igual manera, todos los sábados y los domingos, de 3 a 4 de la tarde, tenemos el taller de guitarra. En este taller de guitarra se les enseña a niños de 6 a 12 años a ir aprendiendo a involucrarse con la música de una manera muy didáctica. Y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 12 del día tenemos los talleres de cuentacuentos y conoce más. En el cuentacuentos se les cuentan cuentos a los niños donde, por ejemplo, con Caperucita Roja, el niño es un personaje y tiene un instrumento. Entonces, cada que se dice su personaje, suena ese instrumento. Totalmente lúdico. Totalmente lúdico. De hecho, es en la ludoteca del Palacio de la Música. Y tenemos aparte el taller Conoce Más, que hablamos de los personajes de la música mexicana. Entonces, la gente va aprendiendo un poco más de quienes han hecho historia en nuestro país. Y bueno, y por si fuera poco, tenemos aparte los conciertos de la Orquesta Típica Yucalpetén en la sala de conciertos del Palacio de la Música, porque el Palacio de la Música no es solamente un museo, hay otros espacios, otras actividades, está la sala de conciertos, el patio de cuerdas, la terraza, las galerías, y la Orquesta Típica se estará presentando este mes el día 11 y 18 de agosto, los domingos, a las 12 del día, a un muy bajo costo, que es una cuota de recuperación de 30 pesos. Es decir, con esto pueden ir a adquirir sus boletos de martes a domingo, evidentemente el domingo es el concierto a las 12, pero previamente entre 10 y 4 de la tarde pueden ir a adquirir sus boletos, y pues la entrada es con boleto, pero lugar libre, entonces invitarles a que lleguen temprano
para que puedan acompañarnos a los conciertos. La puntualidad es un tema muy importante y entonces hay de verdad que diversas actividades y entretenimiento para toda la familia. Totalmente, es una actividad muy bonita para hacer que aprovechen las vacaciones, para ir el martes, que es gratuito para los yucatecos, o ir desde temprano en familia, que vayan a los conciertos y aparte que nos sigan en nuestras redes sociales, en Palacio de la Música Oficial en Facebook y en Instagram, ya que allá vamos poniendo las actividades adicionales como masterclasses, talleres, los conciertos que irán viniendo pronto en los meses siguientes. Allá pueden estar informados día a día de lo que sigue en el Palacio de la Música. Perfectísimo, entonces muy pendiente de todas las actividades que nos ofrece el Palacio. Sí, por favor, les esperamos y allá tienen su casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti por el espacio y que tengan muy buenas tardes. Y este es el documento en donde autoridades estatales, en conjunto con asociaciones civiles y también el sector empresarial, buscarán promover la lactancia materna, esta práctica en los centros de trabajo y también en las oficinas públicas. Como parte de las acciones para impulsar la lactancia materna exclusiva, así como implementar políticas y acciones a favor de la maternidad, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, encabezó la rúbrica de la iniciativa Amigos de la Lactancia. Dicho documento fue signado entre la funcionaria, quien acudió en representación de la Secretaria General de Gobierno María Fritz Sierra, y dependencias gubernamentales, asociaciones civiles y firmas afiliadas a la Fundación del Empresariado Yucateco, con la meta de promover dicha práctica en los centros de trabajo y oficinas públicas. Al tomar la palabra, Castillo Espinosa destacó que a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación se han reforzado las acciones para concientizar a las madres yucatecas sobre la importancia de criar a sus hijos recién nacidos exclusivamente con leche materna, debido a que aporta innumerables beneficios tanto a ellas como al bebé. Está comprobado que la lactancia, no hay ningún laboratorio que pueda sustituir, ¿no?, a los beneficios que tiene tanto para el niño sino como para la madre, sino también el vínculo que se genera tanto no solo físico sino emocionalmente. Este acuerdo fue firmado por 5 marcas locales y dependencias gubernamentales a fin de promover entre la sociedad y el empresariado el fomento de la lactancia materna exclusiva, sus beneficios y retos a los que se enfrentan las madres en este proceso. Como parte de estas tareas, a través de los nutriólogos municipales y en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en 49 municipios se desarrollaron talleres, pláticas informativas, caminatas y diferentes actividades para motivar esta práctica. La suscripción de la iniciativa Amigos por la Lactancia se llevó a cabo en el marco del primer Foro de Lactancia y Trabajo en Yucatán, organizado por la FEIAC y la Liga de la Leche en el Estado en el auditorio de la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Teleyucatán te informa. Más información al regresar de esta pausa. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Teleyucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Y a fin de recaudar fondos para realizar diversos programas a beneficio de los niños del Centro de Atención al Menor en Desamparo, este jueves se efectuará un trendy market, es decir, un mercado moda en la playa. Contará con aproximadamente 63 expositores
Estará también modelando el diseñador Gerardo Torres, la señora Mora de Moda, que tiene unos vestidos muy bonitos. Se darán clases de Zumba a las 10:30, por ejemplo, con Carlos Izquierdo. Posteriormente a las 12 habrá una clase de entrenamiento funcional. También se venderá comida. Hay algunas chicas de Caimede que pues ellas estarán vendiendo bolis, vendiendo aguas frescas, postres. La entrada al mercado de moda, que se realizará en las villas Guayac de 10 de la mañana a 8 de la noche en el kilómetro 25 de la carretera Chicxulub-Telchac, es gratuita. Con los recursos que se recauden con el evento, se realizarán programas como Redes Familiares, que integra a los menores del Caimede al hogar de algún familiar. Que consiste en buscar a los niños, los que están albergados, tratar de encontrarles alguna red familiar. ¿Qué es una red familiar? Algún hermano, primo, tío, quien sea, que haya un parentesco y que quiera a los niños, que quiera tenerlos, acogerlos nuevamente y ellos puedan reintegrarse. Entonces, esta búsqueda pues requiere de trabajo, o sea, de empleados de trabajos sociales, vehículos, gasolina, psicólogos. En los últimos 3 meses, como resultado del programa, se reintegraron a 100 menores a un hogar. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y para llevar el mensaje de autocuidado y sana convivencia a las comunidades indígenas, personal del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana realizó diversas actividades en la comisaría de Chicán, municipio de Tixmehuac, del control y también de factores que propicien ilícitos, como parte de las actividades por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el viernes, con el apoyo de elementos de la Policía Federal, quienes se sumaron para atender a unas 200 personas, de las cuales 130 fueron infantes, en su mayoría mayablantes y con discapacidad auditiva. Los habitantes se reunieron en la explanada principal para formar parte, para participar en el taller Habilidades para la Vida, plática de la prevención de adicciones y también la creación de un mural. Seguramente usted ha ido a diversas agencias aquí en la ciudad pues para comprar un vehículo. Sin embargo, ahí pues usted puede ir midiendo las características y puede irse por una buena opción según el rendimiento de gasolina, por ejemplo. Sin embargo, cuando sale de la agencia el vehículo, muchas veces las características que le dijeron o que le mostraron en los folletos, pues muchas veces se comparan o son muy pues diversas y no son nada a lo que le vendieron. Y justamente para que no nos pasen este tipo de cosas y reclamar lo que nos prometieron, está la Profeco. El rendimiento de gasolina de su vehículo no es por mucho el que decía el folleto que le enseñaron o lo que dijo el vendedor. Usted puede hacer válido ese derecho. Las agencias de autos suelen decorar y endulzar al consumidor con atributos que a veces los vehículos no tienen ni ofrecen, y a la larga trae complicaciones al cliente. El derecho de respetar lo que ofrecen es posible. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, las agencias de autos tienen que cumplir con la norma oficial mexicana 160. La norma establece que se deben cumplir los contratos de adhesión, es decir, lo que se acordó entre el vendedor y el consumidor cuando se adquiere un auto nuevo. Además, se debe cumplir con las fichas técnicas del vehículo en exhibición. Deben tener unas fichas técnicas en los vehículos donde habla de todas las características del vehículo, hasta en el rendimiento de la gasolina, que lógicamente, y el rendimiento de gasolina se determina en base a 2 normas de la Semarnat. Si ya en el transcurso ya de la adquisición el consumidor detecta que lo que dice el manual o lo que dice la ficha no es el rendimiento que es real que está teniendo, pues efectivamente corresponde venir acá a la Procuraduría. Si desea que se resuelva, tiene 2 vías: la conciliación o llevar un proceso legal para que respeten ese derecho que adquirió al comprar el vehículo. Si durante el procedimiento conciliatorio no llegan a un arreglo ambas partes, o sea, eso pueden suceder muchas cosas, pues la Profeco lo que hace al final deja salvo los derechos del consumidor para que vaya por otra vía. Si durante el mismo procedimiento la autoridad, en ese caso la Profeco, determina que hubieron violaciones a la ley, ya se inicia un procedimiento administrativo contra la agencia y contra el fabricante. Para levantar este tipo de queja, usted requiere identificación oficial, comprobante de domicilio, factura de la compra del vehículo, póliza de garantía,
hacer un relato de los hechos, cualquier otro documento que pudiera servir como prueba. Dependiendo de la carga de trabajo y la pronta o tardía conformidad entre ambas partes, los procesos pueden durar hasta 3 meses. Los servicios que ofrece la Profeco son gratuitos. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. Más de 8.500 alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán reanudaron sus actividades académicas en las escuelas preparatorias 1, 2 y la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. El director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, informó que en el caso de las licenciaturas y el bachillerato en línea, el regreso a las actividades será el próximo lunes. Las 15 facultades distribuidas en 5 campus por áreas del conocimiento recibirán a unos 15.800 estudiantes. La oferta educativa de nivel superior es de 45 programas de licenciaturas presenciales y 2 en modalidad virtual, de las cuales el 90% están alineadas al modelo educativo para la formación integral. Momento de una pausa. Al regresar, la información en lengua maya con Hermilo López Bala. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. Los uniformes para niños y niñas que forman parte del programa social Impulso Escolar ya están listos y llegarán precisamente a miles de estudiantes. Los uniformes escolares del programa social Impulso Escolar están listos y beneficiarán a miles de niños y niñas de primaria de escuelas públicas. Los 56 fabricantes asociados a la Cámara de la Industria del Vestido entregaron a tiempo las prendas que usarán los pequeños. Son 417.066 camisas escolares que se distribuirán para el próximo ciclo escolar 2019-2020. El paquete escolar consta de 2 camisas o blusas, útiles escolares, mochila, zapatos. Los industriales del vestido, representados por la Asociación Yucatán Canaíbe, asumimos el compromiso con el gobierno del estado de Yucatán, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, de confeccionar 417.066 camisas escolares que serán entregadas en próximos días a los estudiantes de educación básica en todo el estado. La producción de camisas dejó la derrama económica de 19.298.644 pesos a beneficio de pequeños talleres de comunidades del estado. Cada uno de estos talleres micro y pequeños que participan en el proceso de confección se encuentran ubicados en el interior del estado en municipios como Tequit, Curucma, Jocabá, Acanqué, Espita, Motul, Temash, Peto, incluyendo a la capital de Mérida. Los uniformes se entregarán a la brevedad posible. El paquete para el periodo invernal incluirá chamarras. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. ¿Usted sabe qué es el porteo? Bueno, pues esta es una práctica que consiste en llevar al bebé junto al cuerpo sin necesidad de los brazos para cargarlo y cuyos beneficios informamos a continuación. El porteo es considerada la moda más antigua del mundo, con base en la teoría de la evolución de Darwin y tomando como antepasado lejano a los Australopithecus.
veremos que incluso en aquel momento se porteaba a los bebés. Eso sí, lo hacían de forma simple, por el pelo. Pero, ¿cuáles son los beneficios del porteo? Los bebés duermen mejor, lloran menos, los cólicos disminuyen, son más sociables y tienen un mejor desarrollo psicomotor. El porteo también favorece la lactancia materna y el apego materno, entre otros beneficios que ofrece la práctica, informó la asesora de porteo Raquel Arano. Mira, el porteo es llevar a tu bebé pegado a ti, ya sea con ayuda de un cargador ergonómico, en este caso un fular, una bandolera, una mochila ergonómica. Hay diferentes tipos de cargadores, los cuales deben de respetar la postura natural del bebé. A veces hay bebés que nacen con displasia de cadera, entonces necesitan el uso de aparatos especiales. Con la asesoría de tu médico, los cargadores pueden ser muy útiles para corregir esas pequeñas cuestiones que llegan a tener los bebés al nacer. También te ayudan para, si hay un bebé con necesidades especiales, lo puedas tener y atender de mejor manera. Además, la madre o el padre pueden realizar diversas actividades porque tienen las manos libres. El andar con el bebé, si andas mucho en el centro, en un transporte público, te ayuda en el subir, bajar, no andar con la carriola. Si quieres ir a la playa, pues meter la carriola no es tan práctico como tenerlo cargado aquí. Además, sigues cuidando la postura del bebé, que en este caso, desde recién nacido, pues hay que cuidar mucho su columna y su cadera. ¿Hasta qué edad puedes portear a tu bebé? Puede ser desde recién nacido hasta que el cuerpo aguanta o el bebé quiera portear. Mi niño tiene 4 años y medio y a veces en trayectos largos pide que lo carguemos y se puede cargar. Es importante escoger un cargador adecuado para el peso del pequeño, para evitar accidentes. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y como lo prometí desde deuda, ya está con nosotros Hermilo López Balán con toda la información en lengua maya. Muy buenas noches, Hermilo. Buenas noches, Maya. Pedro Nicolás, que le cambié su chico, Teleyucatán te informa, Vela Tuac, Abil, miércoles, Ucupeluk, y lo Winal, agosto, Tilejabil, Gela, Yambalo, Canio, Geltal, Ojalá Chuyucatán, Mauricio Vila dos Salti, Lequim, Vela du Holin, Tapé, Muchtan Balil, Tuistun Tacpas, Colelo, Comul, Meyastia, Lubinuk, Espajalunos, Lumil, México, Beituno, Telupel, Cashantalupel, Guntalo, Custal, Colelo. Y a la gente tiene que estudiar la miloya lo lumea hiltaken, le tunge kutushta telo molay el colelo, Secretaría de las Mujeres, y no ya puntal, capata kutzaba lo muk le kuchil el gela capata kalandikshan, bukushta el colelo, dije gelas kahilo, beshan takpa u más holintik u molay el colelo, tulumil México, Nadine Gasman Silverman, le tiene ku kimak oltik u halachil Yucatán, yo le tiene bishuchiku gelpahal u molay el colelo, beituno ya punta shun utaken el umeya. Sabes que guates ya baila tu yete lupe kashantal sak alta bishanik hawit yana lung witenos lumila wamu sak alta taktile sutukil bishanik kaminan pe batelu hetsik bash con uchul tu yetel chechup e mul me yache ilatun kashantal sul sale talamil gela kutukultal ichil wakpel winali lop kun beitalu yandal shak alil gelo vale umola el desarrollo sustentable tanto no chahol dije gelas barro capata con masak al bil bishanik yana lum dije las kuchi lop e me yakana uchahol dile bajelo. Chela bashi sikwatis didak abili besla sama sikwatis la barro kana yuheltal oye mi le bashi kuchil Teleyucatán. Pues Hermilo, muchísimas gracias por toda la información. Nos vemos el día de mañana. Aquí estaremos. Nosotros también nos despedimos en nombre de mis compañeros Lenny Magaña y Carlos Rodríguez, titulares de este espacio informativo. Les invito a que se queden con la información deportiva. Más adelante, más información y que tengan una excelente noche. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia.
Según el diccionario maya yucateco, huiro es una persona ignorante por naturaleza y moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Muchas gracias, buenas noches, qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a la emisión nocturna de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando acerca de los trabajos de remodelación en la Catedral del Deporte Yucateco, el Estadio Salvador Alvarado. En los próximos días iniciarán las obras, se van a invertir 76 millones de pesos. Jesús Molina Torres, administrador del inmueble de la colonia Yucatán, nos estará dando cuenta. Hablaremos del béisbol. Los Leones de Yucatán ayer vencieron 6-1 a los Tigres en Cancún, Quintana Roo. Séptima victoria de José Samayoa. Los Leones, pues tuvieron una ofensiva de 10 inatrapables, 3 de ellos cuadrangulares. Le tendremos el resumen. Y también buenas noticias, siempre en el ámbito profesional, para el fútbol. Y es que los Venados FC Yucatán en la fecha 2 de la Copa MX rescataron un punto. Empataron a una anotación contra el FC Juárez. Paul Uscanga fue el autor de la anotación del equipo de los Ciervos. También le vamos a tener el resumen. Y en el deporte amateur, pues las academias de iniciación deportiva, las academias de fútbol y béisbol continúan expandiéndose en el interior del estado. Ya se reportan listas las que van a estar funcionando en Tequila, en Teabo y en Sucacap. Le tendremos los detalles al momento. De esto y mucho más estaremos hablando. Y como todas las noches, el gusto, el privilegio, el honor de compartir micrófonos con mi compañero y amigo, el buen Antonio Lizama Canto. Tony, arrancamos. Así es, todas las noches aquí vamos a estar presentes, mi estimado Mario. Vámonos rápido con las vías de comunicación. El teléfono 940-7600, redes sociales también, en Twitter primero en @deportesteleyuc, en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted se comunique y esté en contacto con nosotros. Escríbanos, mándenos toda su información, todo lo que usted quiera saber. Estamos para servirles. Adelante, ahora sí, con toda la información. Estamos para servirles, la verdad, tómense la molestia, unas líneas, sugerencias, comentarios en redes sociales, ya decía Antonio Lizama, Facebook, en @Deportes Teleyucatán o vía Twitter, @Deportes Teleyuc. Nos va a encantar entrar en comunicación directa con todos ustedes. Arrancamos hablando del Estadio Salvador Alvarado. Como le decía, se van a invertir por parte del gobierno del estado 76 millones. Hay diferentes obras, pero las que resaltan, pues es la pista de atletismo, la pista de tartán, y también la alberca, que va a ser objeto de una remodelación importante en lo que se le conoce como la Catedral del Deporte Yucateco. Aquí está el reporte. En los próximos días iniciarán los trabajos de remodelación del Estadio Salvador Alvarado, unidad deportiva en donde el gobierno del estado invertirá 76 millones de pesos en diferentes obras, destacando la pista de tartán y la alberca, según informó Jesús Molina Torres, administrador del inmueble de la colonia Yucatán. Sí tenemos proyectado ya algunas obras. Nosotros formalizamos hace tiempo, después de del aviso del señor gobernador de la inversión que habría para la remodelación del estadio en el mes de febrero, 76 millones de pesos. Se contempló a través de un comité ciudadano y deportivo las prioridades que debemos de trabajar dentro del propio estadio. Pistas, básicamente, y piscina y canchas que tenemos ya de uso. Para poder llevar a cabo la remodelación del estadio, se prevé el cierre temporal de la Catedral del Deporte,
Y aún cuando no se ha definido si será total o parcial, lo cierto es que en los trabajos de las obras se tiene una proyección de 5 meses de duración. La fecha de inicio la estamos esperando, nos las deben de decir en estos días la oficina de nuestro gobernador, cuando vamos a iniciar las obras. Está contemplado que sea en el ejercicio del 2019 que terminemos con las obras para poder arrancar en el siguiente año ya con los servicios generales para todos los usuarios. Jesús Molina aprovechó la visita de Deportes Tele Yucatán para enviarle un mensaje a los usuarios del Estadio Salvador Alvarado, y es que durante el tiempo que duren los trabajos de remodelación, las escuelitas deportivas que ahí funcionan continuarán trabajando, pero reubicadas de forma temporal en otras sedes que en los próximos días se darán a conocer. En el caso de los usuarios, nosotros tenemos ya el apoyo por parte del gobierno municipal para poder mandar a nuestras propias escuelitas, algunos colegios que nos están apoyando, como es el TEC de Mérida, la propia Universidad de Modelo nos están también apoyando con pista para atletismo y las diferentes disciplinas que tenemos y que manejemos para que nadie de nuestras escuelitas se queden sin continuar trabajando el acondicionamiento físico, básicamente. Bueno, y los que sacaron la garra, pero en Cancún, Quintana Roo, en el estadio Beto Ávila, fueron los Leones, que le ganaron 6-1 al equipo de los Tigres, y con esto pues ya toman ventajas de 2 juegos sobre sus más cercanos perseguidores, o sea, sus primos, los de Bengala. Aquí el resumen. Con ofensiva de 10 imparables, entre ellos 3 cuadrangulares, y combinados con la hermética labor de José Samayoa, los Leones de Yucatán vencieron 6-1 a los Tigres de Quintana Roo anoche en el Parque Beto Ávila de Cancún para ganar el primero de la serie y despegarse a 2 juegos en el primer lugar de la zona sur. Jonathan Jones, Art Charles y Alex Liddy dieron muestra de su poder al volarse la barda, mientras que Samayoa, durante 6 entradas que lanzó, solo aceptó una carrera y ponchó a 6 Tigres para obtener su 6ª victoria de la campaña. Perdió el zurdo Jorge Luis Castillo. Los melenudos tomaron ventaja en el episodio de las buenas noches con solitario cuadrangular de Jonathan Jones. 2 rollos después, Art Charles lo imitó, llevándose por delante a Jorge Flores y Alex Liddy. Este último trajo las últimas 2 carreras, con jonrón solitario en la 5ª y doblete productor en la 7ª. Por los Tigres, Reinaldo Rodríguez evitó la blanqueada al atizar cuadrangular solitario en el 4º rollo. Esta noche en el segundo de la serie, Javier Solano abrirá por los locales contra el melenudo César Valdés. Vámonos al fútbol, anotación de Paul Uscanga. El equipo de los Ciervos rescata empate a 1 gol en su visita ayer a la frontera ante el equipo FC Juárez. Aquí está el resumen, la Copa MX. Los Venados FC Yucatán rescataron valioso punto en su visita a Ciudad Juárez al empatar este martes por la noche a una anotación ante el equipo de los Bravos en la fecha 2 del torneo de Copa MX. Al minuto 29 de acciones, los fronterizos abrieron el marcador por conducto de Eduardo Pérez, quien cerró la pinza por sector derecho y con la parte interna empujó el balón al fondo de la red. Con el marcador en contra 1-0, el equipo dirigido por Sergio Orduña se fue al descanso del medio tiempo. En el arranque de la parte complementaria, Yucatán emparejó el pizarrón. Paul Uscanga hizo un golazo de media distancia, directo al ángulo, para afirmar el 1-1. Con este resultado, el equipo de los Bravos sumó su primer punto en la Copa MX, mientras que los astados arribaron a las 4 unidades. En la fecha 3 de esta competencia, los fronterizos visitarán a los Potros del Atlante, mientras que los Venados de Yucatán descansarán. Bueno, y en el deporte amateur, 4 municipios más se unen al programa de lo que son las escuelas de iniciación deportiva. Carlos Sáenz Castillo, quien es el director del Instituto del Deporte del Estado, hizo un recorrido por estos 4 municipios, para presentar este proyecto. Autoridades de los municipios de Tequit, Teabo, Tzucacap y Chaxinquín
dieron el visto bueno al programa de academias de iniciación deportiva, que comenzarán a funcionar a partir de este agosto, luego de la reunión que tuvieron con Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán. Sáenz Castillo realizó una gira por estos municipios para presentar el programa, que tiene como objetivo el activar a más niños y niñas del interior del estado para que mantengan un buen estado de salud y mejoren su condición física. En esta gira, en la que asistieron Francisco Moreno, director de Deporte Inicial, e Iván Herrera Rosiles, de Activación Física, Sáenz Castillo comentó a los alcaldes que se están realizando capacitaciones para que los entrenadores adquieran los conocimientos necesarios para enseñar a los niños los fundamentos básicos y la dinámica de los deportes en el béisbol y el fútbol. Dijo que en Tequit ya se cuenta con 35 equipos de béisbol, mientras que en Teabo hay 5 equipos de fútbol, al igual que en Chaxinquín. Y finalmente, en Tsubcacap ya se comenzó a trabajar con las escuelitas de fútbol. Pues qué bueno, ¿no? La verdad que estas academias de iniciación deportiva que específicamente van sobre las disciplinas de fútbol y béisbol, pues abarcando, expandiéndose en todo el estado. La meta es de que en el 2020 estén presentes en cada uno de los 106 municipios. Antes de irnos, les recuerdo los espacios deportivos de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Deportes, Tele Yucatán te informa los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Los miércoles ya lo tuvimos hoy a las 7:30, el programa En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Y los sábados a las 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Por hoy, a nombre de todo el equipo, ¿algo más, señor Lizardo? Vámonos recio. Vámonos, señoras y señores. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Tucajiljo Yucatán. Utialtac Tulaca Yocolcap. Tele Yucatán. Oiga, ¿a cómo las hamacas? Hay de varios precios, joven. Ah, me urge una hamaca porque hago cosas extraordinarias en ella. ¿Qué hace? Hago el amor en hamaca. ¿Y qué tiene de extraordinario hacer el amor en hamaca? ¡Parado! Si yo lo hago ya hasta con tacones. Mare, sí me fregó. Prende tu tele que ya va a comenzar el programa. Buenas noches, hoy estamos en la aventura de hoy y venimos a llegar hasta aquí por el sur, papá. Estamos por el sur de la ciudad, bueno, sur más bien pegado al centro, ¿no? ¿Cómo no? Sur-centro, porque estamos cerquita del monumento a don Pedro Infante. Pedro Infante, ¿cómo no? Ay, que bueno, que fíjate que esa es otra anécdota que un día vamos a tocar, porque donde está el monumento de Pedro Infante, que está en su caballo y toda la onda, realmente no, ahí murió, no, ahí fue en la esquina de la Socorrito. Sí. Bueno, pero ya abordaremos ese tema. Hoy estamos con un excelente músico. No ha llegado. No, pero no, ¿qué pasó? Excelente músico que además les vamos a hablar de algo que es una gran tradición en Yucatán,
que muchos de nuestros antepasados se han de acordar, nuestros abuelitos, nuestros papás, inclusive nosotros como jóvenes, y me voy a adornar por decir que somos jóvenes. Ya no se cuece el primer hervor Es importante que mantengamos esta tradición que es tan nuestra, tan de los yucatecos y que además reconocida a nivel mundial. Como es el reggaetón, ¿no? Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. No, como reggaetón. ¿Qué pasó? Las orquestas jaraneras, qué lindo. Y hoy tenemos a un experto que es el Very Cuts, o el que vive en el pantano. ¿Por qué él vive en el pantano? Es el caimán. ¡Qué lindo, papá! Se va el caimán. Se va el caimán. Con nuestro gran amigo José Cabrera, mejor conocido en el ámbito de los súmicos como Sinflux, papá. ¿Qué onda, mamá? Mi estimado Sinflux, antes que nada, pues es un placer que estés hoy en este programa Las Aventuras de Sereco Enojoche, en esta gran aventura que además queremos conocer y adentrarnos qué es lo que hacen las orquestas, cómo ensayan.